Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos una vez más al estudio de las Sagradas Escrituras en el día miércoles. Este es un estudio dirigido y elaborado con mucho cariño para la Iglesia Bautista La Verdad que Permanece, de la cual soy miembro, maestro y pastor. Hemos estado reflexionando sobre el Evangelio del apóstol Juan, un evangelio que está cargado de cristología, que está cargado de la doctrina de salvación y que, por no exagerar, es probablemente el evangelio más profundo que tenemos en el Nuevo Testamento. Y esto es de gran importancia para nosotros como cristianos, porque esto significa, hermanos, que este evangelio nos está proporcionando principios, doctrinas y conceptos que nos pueden servir para poder entender y defender nuestra fe. Al menos hemos visto ya una parte del capítulo 1, en donde el tema medular es precisamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien el apóstol Juan presenta como el Logos de Dios. En nuestra traducción al español, este sustantivo, el Logos, en referencia al Hijo, al Dios en Cristo, es un término que solo va a ocupar precisamente el apóstol Juan, tanto en su evangelio como en una de sus epístolas universales, como en el Apocalipsis en el capítulo 19. Pero es un término que tiene que ver con una profundidad que versa sobre la esencia de Dios en la persona de Cristo Jesús. Antes de iniciar con la lección de hoy, me gustaría que desde casa me sigan en una oración, pidiéndole al Señor iluminación, entendimiento, para poder entender su revelación y poderla aplicar a nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos y alabamos tu nombre, Señor, porque eres el único y verdadero Dios, porque tú creaste todas las cosas, Señor, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, y ornamentaste el universo con tu Santo Espíritu, Padre. También te agradecemos porque decidiste, Señor, redimirnos, hacer una obra de redención, de salvación, y nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Y por medio de Jesucristo, Señor, nos redimiste, derramaste esa sangre preciosa, Señor, para la propiciación de nuestros pecados, y a través de tu Santo Espíritu, Señor, esa redención nos es aplicada por medio de la fe. Te pedimos, Padre, que en esta tarde podamos reflexionar en lo concerniente a tu palabra, que cada persona que escuche este estudio pueda ser edificada, pueda ser confrontada y pueda conocer más a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Que seamos conformados cada día más a la imagen del varón perfecto y que, Padre, en un ambiente de amor y de paz podamos aplicar tu palabra a nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el Logos, que es el término que se usa para designar a nuestro Señor Jesucristo como el Ser Eterno, por quien fue creado todo el universo, es un término que ya dijimos, tiene que ver con su naturaleza eterna, tiene que ver con su infinita sabiduría, tiene que ver con su igualdad con el Padre. En Juan capítulo 1, versículo 1, el apóstol empieza a decir que en el principio era el Verbo. Y ya con esto nos está diciendo que en el inicio del universo, el Verbo, el Logos, ya era un ser eterno, que si es eterno es inmutable, no puede cambiar, que si es inmutable es infinito, es perfecto. En conclusión, el Logos que era en el principio es Dios. Ahora Juan, en la segunda cláusula del capítulo 1, versículo 1, nos dice que el Verbo era con Dios. Literalmente estaba cara a cara con Dios. No arriba, no abajo, sino igual, a la par con Dios el Padre.
Y entonces la segunda afirmación de Juan en el capítulo 1, versículo 1, nos está indicando que Dios el Padre y Dios el Hijo comparten en igualdad de naturaleza la misma esencia. Ambos son dos personas distinguibles, pero que conforman un solo ser. Tal vez Cristo lo explicó mejor en el capítulo 10, versículo 30, cuando dijo: yo y el Padre, uno somos. Pero esta segunda afirmación no solamente nos está indicando que Cristo es igual al Padre, sino que Cristo también es un ser distinguible al Padre. Y efectivamente, cuando Cristo oraba en su condición humana, le estaba orando a otra persona, le estaba orando al Padre, quien es Dios. Sin embargo, Cristo también es Dios. Dos personas distinguibles que conforman un solo ser, un solo Dios. Esto nos ayuda a entender un poco más la revelación que tenemos en el Génesis, que aunque limitada y progresiva, ya daba destellos de una divinidad trinitaria. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Noten cómo Dios habló, pero habló en plural. Y esto nos está indicando que Moisés ya estaba queriendo transmitirle a los israelitas la idea de un Dios en donde existen más de una persona, pero personas distinguibles. Y entonces, este texto, en la segunda afirmación que dice: y el Verbo era con Dios, nos habla de la igualdad del Hijo con el Padre, la distinción de personas entre el Hijo y el Padre, pero también nos habla de esa comunión eterna, perfecta, infinita, entre Dios el Hijo y Dios el Padre. Recordando tal vez Juan capítulo 17, versículo 5, en donde Cristo oraba diciendo: Padre, ahora glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y entonces hablamos de una comunión eterna, de una igualdad eterna y una distinción de personas eterna. Y la última afirmación del capítulo 1, versículo 1, que dice: y el Verbo era Dios, está confirmando lo que ya venimos diciendo desde la primera cláusula, que Cristo, el Logos, es Dios, que Cristo es divino. Y se usarán algunos términos para designar su divinidad, como el Logos o el Hijo de Dios. Ahora bien, es importante recordar lo que dijimos hace 8 días. El Logos no es un término cristiano propiamente. Es un concepto que toma prestado el apóstol Juan del pensamiento de los griegos, en donde para los griegos, sobre todo para algunos filósofos, el Logos era aquello, el Logos era algo, aquello que dio origen al universo. El Logos para los griegos era el pensamiento, el Logos era la sabiduría eterna por la cual todo existió. Estaban muy cerca tal vez de lo que Juan quería transmitir, pero a la vez estaban muy lejos, porque aunque tenían un acierto en pensar que la sabiduría le dio origen al universo, que el Logos es eterno, los griegos veían al Logos como algo y no como alguien. Sin embargo, Juan en este texto, aprovechando ese concepto, les quiere dar a entender a los griegos que el Logos le dio origen al universo, la sabiduría de Dios le dio origen al universo, pero el Logos no es algo, el Logos es un ser personal, el Logos es una persona, y es precisamente nuestro Señor Jesucristo que se hizo carne. Pero el término Logos también era utilizado entre los hebreos. Los hebreos también lo veían como algo, era la acción divina por la cual fueron creadas todas las cosas. Era la palabra de Dios en acción, ejecutando el decreto divino. Pero Juan también aprovecha este asunto para dirigirse a los judíos y manifestarles que el Logos es alguien, y que cada vez que en Génesis aparece la frase y dijo Dios, simplemente estamos ante la acción de Dios en la persona de Cristo, ejecutando todas las cosas que existen en este universo físico y también en el universo trascendental o en el mundo celestial. Ahora, hermanos, el día de hoy ya no hablaremos propiamente del Logos o de su esencia, sino más bien de las obras del Logos. Las obras del Logos. Pero noten que no hablamos de la obra del Logos, sino de las obras del Logos. Y con esto estamos hablando de dos obras
que son importantes en toda la historia del relato bíblico que aparecen desde los primeros capítulos del Génesis. Estamos hablando en primer lugar de la obra de la creación del universo y de la obra de redención, la obra en la cual Dios redime o salva al ser humano que por el pecado cayó y desfiguró la imagen divina en él. Y entonces estas dos obras, la obra del universo, la obra de la creación y la obra de redención o de salvación, son dos obras que aparecen en el Nuevo Testamento. Y desde mi punto de vista, creo que se explican de manera muy clara del versículo 2 del capítulo 1 de Juan al versículo 5. Y entonces nuestra lectura, aunque la vamos a hacer del verso 1 al 5, la realidad es que nosotros hoy vamos a explicar del verso 2 al verso 5, hablando de las obras del Logos. Estas dos obras importantes que destacan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Leamos desde casa en voz alta, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, ¿cómo es que en estos versos encontramos estas dos obras importantes que ejecutó nuestro Señor Jesucristo? Es muy obvio, tal vez, darnos cuenta que sí aparece la obra de la creación del universo, y tal vez no es muy obvio que aparezca la obra de redención, pero nos daremos cuenta a lo largo de este estudio que tanto la obra de creación como la obra de redención aparecen del verso 1 en adelante. Creo que les comenté hace 8 días que el apóstol Juan, en el capítulo 1 sobre todo, pareciera que está usando los mismos elementos que usó Moisés en el capítulo 1 del Génesis. En otras palabras, pareciera que el apóstol Juan está dando una interpretación muy acertada, porque es inspirada por el Espíritu Santo, sobre el capítulo 1 del Génesis. Es decir, Juan nos está explicando aquellos elementos, aquellas cosas que aunque se intuían en el Antiguo Testamento no eran muy claras, y ahora en el Nuevo Testamento Juan nos las explica a través de la persona, obra y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podríamos decir que el Génesis capítulo 1 se puede entender mejor a la luz de Juan capítulo 1. Si quisiéramos entonces un comentario inspirado por Dios del Génesis capítulo 1, Juan capítulo 1 es el comentario inspirado que proviene del Señor para poder darle interpretación al capítulo 1 del Génesis. Noten entonces cómo hay algunos elementos que aparecen tanto en el Génesis capítulo 1 como en Juan capítulo 1. El primer elemento tal vez y el más obvio es el que aparece en el verso 1 y verso 2, la palabra en el principio. Esta palabra, el principio, aunque aparece de manera distinta en el hebreo, está haciendo referencia al primer elemento de la creación. Y es que el universo, hermanos, el universo físico, consiste básicamente de 3 elementos físicos. Para que este universo pudiera llegar a existir, Dios tuvo que crear 3 elementos esenciales de la física: el tiempo, el espacio y la materia. Precisamente cuando Dios en Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí están contenidos esos 3 elementos. El tiempo, que es el primer elemento creado en el universo físico, pues está implícito en la palabra enargí, o en el texto hebreo, bereshit. El espacio está implicado por la palabra cielos, y la materia está implicada en la palabra tierra. Noten entonces cómo esos 3 elementos son importantes. Sin embargo, el elemento que está sacando a relucir el apóstol Juan es el elemento del tiempo. En el principio ya era el Verbo. Este era en el principio con Dios, versículo 2.
Y entonces el contexto de Juan, sin duda alguna, está remontándonos al capítulo 1 del Génesis, donde inicia el tiempo, en donde tuvo origen el universo. Entonces podríamos decir, sin exagerar, que el primer elemento físico creado, antes de la luz, antes de los cuerpos celestes, antes de las aguas, antes de cualquier otra cosa, es el tiempo. Porque sin el tiempo no puede existir el espacio, ni la materia, ni el movimiento. Y entonces, aunque no había todavía un reloj solar, porque eso se dio hasta el cuarto día, ya teníamos la existencia de tiempo. Noten que hay otros elementos aparte de la frase del principio, como el hecho de que en el versículo 3 nos habla de la obra de creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin duda alguna nos está hablando de la creación, de lo que Dios hizo en la persona del Hijo. Hay otros elementos como la vida, esta palabra vida que aparece en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de Juan, también la encontramos de manera implícita cuando se habla de los seres vivientes, los seres vivos, incluso hablando también del ser humano. La vida es un elemento determinante en el capítulo 1 del Génesis. La luz, por otra parte, aunque es un fenómeno físico que aparece en el primer día de la creación, también lo está usando el apóstol Juan para aludir a una cuestión más profunda, no solamente con respecto a la creación física, sino también a la redención del hombre. En un momento más lo explicaremos a detalle. Y también noten que aparecen las tinieblas. Esas tinieblas que aparecen en el Génesis capítulo 1, versículo 2, se dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pues precisamente ese mismo término también aparece aquí en Juan capítulo 1, porque reiteramos, Juan está tomando prestado el lenguaje de Génesis y está comentando lo que ocurrió en el Génesis capítulo 1 para revelarnos algo mayor, para mostrarnos que Cristo estuvo presente ahí, para mostrarnos que el Verbo era, para darnos a entender que Jesucristo no es un ser creado, no es un ser que tuvo inicio con el universo, sino que Él ya era. Él estaba presente, Él estaba actuando y Él fue el medio por el cual fueron creadas todas las cosas. Bueno, antes de seguir con esto, tratemos de darle una lectura al Génesis, capítulo 1, para estar un poquito más confabulados con lo que estamos diciendo. Génesis 1, versículo 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo, aunque algunos piensen que es algo exagerado, es un versículo que ya nos está hablando de la doctrina de la Trinidad. Es un versículo que en su sintaxis hebrea nos está manifestando a un Dios plural, un Dios en más de una persona. Estamos hablando de una Trinidad y eso lo puedo afirmar ya por el Nuevo Testamento, obviamente. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Esta palabra Elohim, que es una palabra interesante porque sin contexto es una palabra plural que se puede traducir como dioses, se está usando en el capítulo 1, versículo 1 para hablar del único Dios vivo y verdadero. No es que Moisés sea politeísta. Moisés dijo en Deuteronomio: escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero ¿cómo es que Moisés usa esa palabra Elohim? Una palabra plural. Y por otra parte, el verbo creó, que es el verbo bara en hebreo, es un verbo singular. Si fuéramos incoherentes y muy estrictos a lo que dice el texto, tendríamos que leer: en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Pero obviamente eso es una incoherencia, porque nosotros tenemos que reconocer que Moisés ya ha explicado que hay un solo Dios, y incluso gramaticalmente eso estaría mal. Y entonces debemos reconocer que en la mentalidad de Moisés hay un solo Dios que creó el universo, en el cual existen más de una persona.
Y por eso más adelante en el capítulo 1, versículo 26, el texto nos dice, y dijo Dios. Noten que no dice, y dijeron los dioses. El texto dice, y dijo Dios, un solo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Otra vez hablamos de un solo Dios, en donde hay una pluralidad. No le está hablando a los ángeles, porque los ángeles no son co-creadores con Dios el Padre. Ya por el Nuevo Testamento, sobre todo Juan capítulo 1, sabemos que esta charla está dándose con el Señor Jesucristo, con el Logos de Dios. El Verbo era cara a cara con Dios, y obviamente ese texto se debe interpretar a la luz de Juan capítulo 1. Pero también debemos incluir al Espíritu Santo. Sin embargo, no estamos haciendo este énfasis sobre el Espíritu Santo, porque nuestro tema medular tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, con el Logos de Dios. Esta misma idea de un Dios plural, de un Dios en donde existen más de una persona, también aparece aquí en Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Otra vez es la misma idea. Lo mismo lo encontramos en la Torre de Babel y en algunos otros pasajes, ¿no? En donde se habla de un solo Dios, en el cual hay una interacción con más personas, con seres personales, por así decirlo. Obviamente que el Antiguo Testamento lo debemos entender a la luz del Nuevo Testamento, y en este caso Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, pues nos da esa mayor revelación que nos da la lucidez para poder interpretar el Génesis. En el principio creó Dios. Ya esa es la idea de un Dios en donde hay más de una sola persona. En el principio, ahí está el elemento del tiempo, creó Dios los cielos, el espacio y la tierra, lo que sería la materia. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, la tierra en sus orígenes, en su estado primigenio, se encontraba en una condición caótica, desordenada y sin forma. Por otra parte, se nos dice en el verso 2 que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es una alusión en este caso al espacio, al universo o al espacio sideral, que en ese estado primigenio no tenía cuerpos celestes, ni estrellas, ni planetas. Estamos hablando del universo, el espacio, en su estado primario. Pero noten cómo en el versículo 2, inmediatamente de que se nos dice que la tierra estaba desordenada, sin forma, y que la oscuridad o las tinieblas estaban sobre la faz del abismo o del espacio, también se menciona a la persona del Espíritu Santo. Se dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y eso nos está indicando que nuestro planeta, al cual llamamos Tierra, en su estado primario solamente era una bola de agua, completamente, sin forma, desordenada, y en donde el Espíritu Santo se estaba moviendo. Esta palabra hebrea que se usa para hablar del mover del Espíritu, es un verbo que alude a la acción que desarrolla un ave cuando está buscando calentar sus huevos para producir calor y producir vida en ellos. Y esto nos indica que aparte del Padre y que aparte del Hijo, el Espíritu Santo también tiene una participación importante y determinante en la obra de la creación como en la obra de redención. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el verso 3 entonces empieza lo que sería el primer día. Tenemos un primer elemento que es la luz, ese fenómeno electromagnético que pudo llegar a existir sin necesidad del sol, que pudo llegar a existir sin necesidad de una lámpara, ese fenómeno físico que puede separar la oscuridad o las tinieblas, es lo que encontramos en el primer día. Y entonces noten, hermanos, cómo de manera muy intencional el apóstol Juan está tomando los mismos elementos que aparecen aquí para hablar de nuestro Señor Jesucristo y de su intervención en la obra de la creación. Bueno, y hay una frase que se repite, ¿no? Tanto en el verso 6 como en el versículo 9, es la frase que dice, y dijo Dios. Dijo también Dios. Después dijo Dios.
Esta frase no es importante a simple vista, pero por lo que nos enseña el apóstol Juan, esa es la acción del Verbo de Dios, es la acción del Logos, creando todas las cosas. Ahora, antes de seguir con esto, tenemos que hablar de Dios en sus tres personas. Una pregunta que nos hacemos regularmente es: ¿quién creó el universo? Una respuesta simple, sin entrar en detalle a la doctrina de la Trinidad, sería: Dios creó el universo. Pero cuando decimos que Dios creó el universo, tenemos que especificar: ¿Dios en qué persona creó el universo? Bueno, Juan nos dice que por Él, por el Logos, fueron creadas todas las cosas. Y hay quienes afirmarán que Jesucristo es el único creador, es la persona del ser de Dios que creó todo el universo. Y es verdad, pero no debemos descartar aquí al Padre y al Espíritu Santo, porque el Padre fue quien decretó, quien diseñó el plan para dar origen al universo. El Hijo o el Logos eterno, que es Cristo, fue quien ejecutó y trajo a la existencia todas esas cosas que el Padre había ya determinado desde la eternidad. Y aunque el Hijo es quien ejecuta toda la materia, todo el universo, todos los elementos físicos que constituyen nuestro mundo, el Espíritu Santo en el verso 2 no está de balde. Él está moviéndose figuradamente porque está ornamentando, según algunos otros textos, todo lo que el Logos ha creado. De manera que el Espíritu Santo es el que da adorno, ornamento, color, sabor a todo lo que el Hijo ha creado. Y entonces en la obra de redención, cuando hacemos la pregunta ¿quién redimió al hombre?, definitivamente fue Dios. Dios en sus tres personas. Efesios nos dice que el Padre nos eligió, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos selló, es decir, aplicó la redención en nosotros, colocándose en nuestro corazón como garantía hasta el día de la glorificación. Y entonces, entendiendo que Dios en sus tres personas participan tanto en la obra de creación como en la obra de redención, tenemos ahora que enfocarnos en el Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Él creó todas las cosas? Bueno, ya dijimos que el Padre fue quien diseñó, fue quien decretó el plan para ejecutar la obra de la creación. El Hijo simplemente es quien trajo a la existencia todos los elementos que conocemos, todos los seres, y a todos los seres humanos, a todos los seres vivos. Y con esto el Hijo es colocado en el Nuevo Testamento como el creador del universo. Vean conmigo, por favor, algunos textos en el Nuevo Testamento que nos indican que Cristo es el medio por el cual Dios el Padre creó todas las cosas. Y es que Jesucristo es el mediador de todo, el mediador de la obra de la creación, el mediador de la obra de redención, es el mediador de la revelación, es el mediador entre Dios y los hombres. Y entonces no es extraño pensar que Cristo creó todas las cosas como el medio en la persona del ser de Dios que dio origen a todo lo que Dios el Padre había diseñado y planeado. Vean conmigo, por favor, algunos textos como serán Hebreos, capítulo 1, del verso 1 al versículo 2. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vean cómo a Cristo se le coloca como el mediador, esa persona del ser de Dios por el cual fue creado todo el universo. De hecho, en Hebreos tenemos una gran variedad de elementos cristológicos que exaltan al Hijo de Dios a la par con Dios el Padre. Noten, por ejemplo, cómo se le menciona a Cristo como creador. En el capítulo 1, versículo 10 en adelante, mas del Hijo dice, verso 10, y tú, oh Señor, se le llama Señor al Hijo,
En el principio fundaste la tierra. Es lo que dice Juan. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Esto ya nos indica que el universo físico dejará de ser. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Noten cómo, refiriéndose al Hijo, no solamente se le llama el creador del universo, también se le menciona como un ser inmutable, porque Él permanece, y en el versículo 12 al final dice que Él es el mismo y sus años no acaban. También, si ven conmigo Colosenses, van a encontrar la misma idea en el pensamiento del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Eso quiere decir que Él es el primogénito en toda la creación. El único hombre en todo el universo, en todo este mundo, que ha representado la imagen de Dios, el Padre, en exactitud, en plenitud, no fue Adán, sino nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán. En ese sentido, Él es el primogénito, el Hijo que representa dignamente al Padre en exactitud. El que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Se le llama el primogénito de toda creación precisamente por eso, porque en la creación Él es el que representa dignamente al Padre en plenitud. Pero en el verso 16 se nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él básicamente es un término que usará Pablo para decir por medio de Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Ahí está la idea. El medio fue Cristo. Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y podríamos hablar de otros textos como Apocalipsis capítulo 3, en donde se le llama el principio de la creación de Dios, o el origen de la creación de Dios, en quien tiene origen todo el universo. Creo que esto ya queda un poco más claro, no solamente por Génesis y Juan, sino también por los textos que acabamos de leer. Regresemos a Juan capítulo 1, hermanos, y hablemos un poco ahora de la obra de redención. Noten que del verso 3 se empieza a hablar un poquito de la obra de la creación. El universo fue hecho por Jesucristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en este universo y en el mundo invisible también, como diría el apóstol Pablo. Sin embargo, del verso 4 al verso 5, aunque Juan empieza a utilizar elementos como la luz, la vida, las tinieblas, elementos propios de Moisés en Génesis capítulo 1, aquí ya Juan no se está refiriendo tanto a la obra de la creación del universo, sino a la obra de redención que Jesucristo realiza en los seres humanos caídos. Y entonces se nos dice en el verso 4 que en Él estaba la vida. ¿Cómo define la vida el apóstol Juan en su evangelio? La vida solamente puede venir de Dios. Por eso nosotros somos un organismo vivo. Pero Juan define la vida eterna o la vida en el capítulo 17, verso 3, como una relación íntima con Dios. Esa es la vida eterna. Pero la vida que se dio en el Génesis capítulo 1 era básicamente el contacto que Dios le concedió a ese universo que estaba desordenado y vacío. Y ese contacto que Dios le otorga a ese universo caótico, sin vida, sin luz, sin nada, ese contacto es lo que produce seres vivientes, es lo que produce que las aguas saladas puedan ser fructíferas, es lo que produce aguas dulces que sean también prósperas en su ambiente, es lo que produce seres vivos como serían las hierbas, las plantas, los animalitos. Es el contacto con Dios lo que produce la vida. Y entonces,
Cuando un ser humano empieza a tener contacto con Dios, aunque Pablo dice que están muertos en sus delitos y pecados, en este ser humano se producirá la vida. La vida simplemente será ese contacto que tenemos con Dios de manera íntima por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo está la vida. Y por no exagerar, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida, ese contacto con Dios, era la luz de los hombres. Noten que ya no dice que era la luz para el mundo que estaba desordenado y vacío, sino para los hombres. Y entonces aquí la luz que fue buena para el universo que estaba desordenado y vacío en el Génesis, donde el abismo estaba lleno de oscuridad, de tinieblas, en desorden, donde la tierra estaba en un estado primario desordenado y caótico, ese desorden que se menciona con el término tinieblas, se está aplicando ahora a otra creación, a una criatura en particular que es el ser humano. Los hombres que no están en Cristo Jesús, los seres humanos que aún no tienen una relación con Dios el Padre a través de Jesucristo, se encuentran espiritualmente como esa tierra en Génesis capítulo 1, versículo 2, en desorden, vacíos, sin forma. Las tinieblas inundan toda su alma, todo su ser. Y entonces Jesucristo, así como trajo la luz que era buena para darle orden, vida, desarrollo al universo físico, de nuevo ahora en la obra de redención, a todos aquellos que estén desordenados, vacíos y en tinieblas, les puede otorgar lo mismo, lo que es bueno. Les puede otorgar vida, les puede otorgar luz, les puede otorgar un desarrollo, una realización, les puede otorgar una relación viva con Dios. No estoy alegorizando para nada, simplemente eso es lo que Juan nos quiere transmitir. Es probable que haya personas que estén escuchando esto y se den cuenta que están desordenados, vacíos, sin forma, llenos de oscuridad, sin sentido, sin motivación. Y Jesucristo precisamente está buscando a pecadores perdidos, muertos, desordenados, para que a través de su luz Él les otorgue la vida. Vean conmigo, hermanos, cómo esto se explica también en la literatura del apóstol Pablo, en la segunda a los Corintios, capítulo 4. Y entonces los elementos físicos, como serían la luz y las tinieblas, se están usando aquí ya en un sentido espiritual. Y esa tierra desordenada y vacía, física, que aparece en Génesis 1, versículo 2, en Juan capítulo 1 se está girando un poquito para referirse a otra creación, a una criatura en particular que también está desordenada, vacía y en tinieblas. Hoy en día estamos plagados de una humanidad vacía, hueca, sin sentido, sin Dios. Y Jesucristo, el creador del universo que le dio vida, que creó las cosas buenas en el capítulo 1 de Génesis, quiere hacer lo mismo en esas criaturas. No solamente porque son criaturas, sino porque son su imagen y semejanza. El capítulo 4 de segunda carta a los Corintios, versículo 6, está usando lo mismo que yo estoy explicando, tomando el elemento de Génesis 1. Pablo dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Vean cómo nuestros corazones, nuestro ser, nuestra esencia estaba en tinieblas, separada de Dios, sin luz, sin vida, desordenada y vacía, como en el principio estuvo la creación. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la cara de Jesucristo. Y entonces la luz de la cual nos habla Juan ya no es un fenómeno físico, ya no es ese fenómeno electromagnético que aparece en el capítulo 1 de Génesis. Juan está usando la luz como una metáfora del conocimiento de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La luz que Cristo le ofrece a los hombres es el conocimiento pleno de Dios. El que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. A Dios el Padre nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo,
que está en el seno del Padre en una eterna comunión, Él le ha dado a conocer. Esa es la luz. Cristo dijo, ya no os llamaré siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor, mas los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Jesucristo, en la obra de redención, quiere hacer lo mismo que hizo con la creación física. Pero estamos hablando ahora de una obra más importante, porque tiene que ver con el ser humano. Porque estamos hablando de la criatura que es la imagen y semejanza de Dios en toda la creación. Sin embargo, hay una diferencia. En Génesis capítulo 1, cuando Dios, en la persona de Cristo, trae la luz para que el universo empiece a tener orden, forma, y para que tenga elementos buenos, para que sea buena en totalidad, creó el universo de la nada. Es decir, fue una creación ex nihilo, lo cual significa que Dios de la nada trajo a la existencia un universo, un mundo maravilloso, hermoso, bueno, ordenado. Pero en la obra de redención, Dios está tomando criaturas caídas, criaturas perversas, criaturas amañadas, con una condición inclinada al mal, inclinada a la depravación, que aborrece el bien, que aborrece a Dios, que aborrece la luz, y nos está haciendo nuevas criaturas a partir de lo que es perverso, a partir de lo que es malo. Y entonces, en el mismo contexto de la segunda carta a los Corintios, Pablo dice en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es la misma idea de la creación del Génesis, pero somos una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a los seres humanos, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, los apóstoles, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios les rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Esa es la implicación del Evangelio de Juan, capítulo 1. Que usted pueda empezar a tener una relación real con Dios por medio de Jesucristo. Que usted como criatura nazca de nuevo, sea transformada en una nueva creación, que ahora ya no está llena de tinieblas, sino de la luz del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Una criatura que ahora está en una relación íntima y verdadera con Jesucristo y con Dios el Padre. Hoy hemos hablado de las obras de Logos. La pregunta final sería, ¿está usted en esa condición desordenada, vacía y en tinieblas? Le animamos a que considere a Jesucristo, al cual usted puede conocer únicamente y exclusivamente por medio de las Sagradas Escrituras. Hagamos una oración, hermanos, que Dios les bendiga. Señor, gracias por tu hermosa, bendita y perfecta palabra, y gracias por Jesucristo, tu Hijo, por quien tenemos acceso a ti. Bendice esta palabra, Señor, divina, en nuestro corazón, prospera la semilla de la verdad, y te rogamos que la luz de Cristo pueda resplandecer en nuestro corazón. Te lo rogamos, bendito Padre, en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga.